Bueno, en principio agradecerles a todos la asistencia, la participación y agradecerles a los comentaristas, a los panelistas que me precedieron. La verdad es que me la han puesto complicada, les agradezco porque han abarcado de una manera bastante interesante, completa, clara, los puntos que voy a tratar de resumir, ¿no? Que bueno, que hemos titulado para el día de hoy el futuro de la ciberseguridad ya está regulado, ¿no? Como ciertas predicciones del 2026 de muchas voces autorizadas, instituciones autorizadas, nos dicen cómo van a venir los siguientes años versus lo que ya norma DORA para la Unión Europea y lo que tenemos hoy por hoy como resolución SBS, la 814 del 2025, como normativa local. ¿Okay? Nuevamente quien les habla, Antonio Santiago Fernández, tiene el placer de estar el día de hoy. Nuevamente, buenas tardes con todos, veo varios nombres conocidos y también varios nuevos, así que interesante el día de hoy. Cuando hablamos del futuro de la ciberseguridad, es muy fácil que nos dejemos llevar por la tecnología. Solemos imaginar, pues, inteligencia artificial prediciendo ataques, lo han comentado varios de nuestros amigos, machine learning aprendiendo de patrones delincuenciales, ¿no? de actividades sospechosas, transacciones sospechosas, ¿no? Tenemos herramientas de defensas autónomas en tiempo real que responden prácticamente, pues, en milisegundos cualquier tipo de ataque o anomalía que podamos tener. Y eso es parte del futuro. Pero hoy yo quiero plantearles una tesis un poquito diferente y que yo espero que al final de esta presentación compartan conmigo, que es justamente esta visión de que el futuro de la ciberseguridad ya no es solo tecnología, lo han dicho varios de mis predecesores, sino es regulación, es proceso, es evidencia. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza, pero si no tenemos un marco normativo que la sostenga, que obligue a las organizaciones, a las instituciones, a las entidades a implementarla de manera consistente, no se puede, no se puede estar seguro. ¿Okay? Lo dijo uno de mis predecesores también, ¿no? Tenemos que asegurar esa confianza de nuestros clientes, de nuestros tarjetavientes, de nuestros ahorristas, de aquellos que utilizan todos nuestros productos financieros. Y en estos últimos meses hemos visto dos hitos que van a cambiar totalmente el tablero. ¿Okay? Ya los estamos teniendo mucho más conscientes. Tenemos por un lado lo que es DORA, ¿no? Este reglamento de resiliencia operativa digital, que todos sabemos que está vigente desde inicios del año pasado. Y por el otro lado, aquí en Perú, pues la SBS ha publicado la resolución correspondiente, que modifica, que actualiza, ¿no? La continuidad y las reglas de continuidad de negocio con un enfoque muy directo, ¿no? A lo que son los canales digitales. Mi intención es que en los próximos minutos vamos a cruzar tres realidades. Lo que predicen ciertas firmas, como les decía, voces autorizadas como Gartner, como IDC, como Forrester, que nos tienen para el 2026, lo que nos indica el reglamento DORA y nuestra resolución local. Entonces, mi intención es demostrar algo contundente y que espero que compartan conmigo al terminar esta sesión. DORA y la SBS no están comentando el futuro, sino lo están imponiendo. ¿Okay? Lo que hasta ayer era una tendencia, hoy es una obligación que para nosotros tiene que tener nombre y apellido. Y el sistema financiero, la entidad financiera, si no lo entiende, no quedará obsoleto, quedará expuesto, quedará inseguro. Lo decía Ángela al inicio, ¿no? Uno de los principales temas que tenemos que cuidar es nuestra reputación, ¿no? Porque en este sistema financiero un daño a nuestra reputación
representa churns de clientes, fugas de clientes, retiro de capitales, retiro de ahorros, retiro de confianza. En muchos casos afecta a la valorización de la entidad. Entonces, la reputación en nuestro sector tiene un efecto de bola de nieve muy, muy grande. ¿Okay? Yo empecé con estas estadísticas, empezando con esta frase, ¿no? La historia no miente y las tendencias nos alertan. He tratado de buscar hasta el último, las últimas estadísticas que tenemos disponibles en el mercado. Es por eso que les traje pues el Data Breach Investigation Report del 2025 de Verizon Business, donde miren dónde ubica al sector financiero con respecto a incidentes y brechas de seguridad del año pasado, ¿no? Más de 3.300 incidentes y más de 927 brechas. Si comparan contra el resto de sectores, la verdad es que si no es el segundo, es el segundo, ¿no? Y también vemos cómo se ha ido moviendo. El mismo reporte nos muestra cómo se ha ido moviendo el top de patrones a lo largo del tiempo con respecto a las brechas en el sistema financiero y asegurador. Entonces podemos ver pues cómo la ingeniería social en el 2019 estaba muy muy alto. Luego vemos que ha bajado, obviamente por todos estos esfuerzos que hemos hecho durante los últimos años los responsables de seguridad e información con nuestros famosos awareness programs, ¿no? Pero vemos también cómo los ataques a aplicaciones web se han hecho mucho más grandes, básicamente por lo que comentaban también los otros panelistas, que ahora hay una masificación de la adopción de canales digitales, esta omnicanalidad digital bancaria o financiera, pues definitivamente nos llevó en el 2023 a estar en estos picos. Ha bajado obviamente por el uso y el buen uso de herramientas de protección automáticas, como también nos comentaba un par de panelistas también, pero vemos que nuevamente está alzándose porque, bueno, los ataques se están volviendo mucho más complejos, no solamente en defensa, sino también en ataque. Se está utilizando la inteligencia artificial, ustedes lo saben, y por el otro lado, todo lo que son sistemas de intrusión, ven cómo han ido en ascenso, ¿no? Sí, es de preocuparse. Es interesante trabajar esas estadísticas para saber nuevamente qué nos dice la historia y cuáles son los patrones. Y no me quise quedar ahí, sino también quise traerles el reporte que ha salido ahora nomás el 25 de febrero de este año con respecto al Threat Intelligence Index 2026 de IBM, ¿no? Nos dice pues cómo ha ido creciendo las vulnerabilidades desde el 2020. Del 2024 al 2025, miren ese salto casi exponencial, ¿no? Tenemos que preocuparnos. Nuevamente, ¿qué ha pasado? Ataques más complejos, ciberatacantes mucho más especializados, herramientas de ataque mucho más sofisticadas. Y miren dónde está el sector financiero, ¿no? Cómo ha ido creciendo en el sector financiero comparado al 2024 los incidentes, ¿no? Está ahí nuevamente en segundo lugar, y no es un segundo lugar que querramos estar, ¿no? Porque nos dice cuál es el share de los incidentes por industria, que estamos en segundo lugar, casi como el sector manufacturero, que está con 27.7. Hemos subido de 23 a 27 y manufactura solamente ha subido 1.7, pero nosotros sí hemos escalado 4 puntos, ¿no? Nuevamente, preocupante. La idea es que en los siguientes años podamos darle vuelta a estas estadísticas. ¿Okay? Entonces, el 2026 es el año donde la ciberseguridad definitivamente cambia, ¿no? Pongamos en contexto, retrocedamos un par de años. Esos analistas, esos consultores de esas firmas que contratábamos nosotros, y donde me incluyo, que también estaba, para que nos diga hacia dónde sopla el viento. Empezamos a dibujar el 2026 como un punto de inflexión. ¿Y qué cosas nos decían?
Primero nos decían que íbamos a dejar de medir la seguridad por cuántos ataques evitábamos y empezaríamos a medirla por qué tan rápido nos recuperamos. Lo he oído por lo menos en 2 o 3 de mis predecesores. Efectivamente, ya no es un tema de cuántos evitas, cuántos identificas, sino en ese 21 que probablemente te afectó, qué tan rápido te recuperes. Lo oía también del funcionario de la SBS. Los tiempos están siendo bien ácidos, las expectativas son bastante altas, tenemos que estar preparados, ¿no? Otra cosa que nos decían es que el riesgo digital dejaría de ser un tema técnico y se va a volver en un tema más de revisar en la junta directiva, ¿no? ¿Cómo impacta? Nuevamente lo decía hace un rato, ¿cómo impacta en la valorización de la entidad? ¿Cómo afecta esto en el balance final? Y aquí una pregunta. ¿Alguien aquí ha visto un estado financiero que incluye una línea de riesgo cibernético? ¿De riesgo de ciberseguridad? Yo creo que en los siguientes años tendríamos que empezar a acostumbrarnos, porque definitivamente va a llegar. Tercero, que la identidad sería más fuerte que el firewall. Si no controlas quién accede, definitivamente controlas poco o nada de lo que pasa. Hoy lo sabemos, los atacantes no se molestan en buscar tantas vulnerabilidades, no vulnerabilidades complejas, están yendo más a robar una contraseña y entrar directamente por nuestra puerta principal. ¿Okay? Cuarto, ¿qué nos decían? Que el eslabón más débil serían los proveedores. ¿Cuántos de nosotros, y también lo han hablado algunos de mis predecesores, tercerizamos servicios críticos, servicios core? Hoy por hoy, ¿quién no usa la nube? ¿Quién no ha evaluado cores bancarios de última generación con nuevos proveedores, nueva infraestructura? ¿Quién no terceriza la seguridad perimetral, la gestión de incidentes, los famosos CyberSOC, ¿no? ¿Y qué cosa pasa si ese proveedor falla? Lo dijeron, podemos activar multas, sanciones, penalidades, pero al final quien cae, quien se daña, somos nosotros como entidad. Y quinto y no menos importante, que presentar un PowerPoint o una diapositiva bonita ya no nos servirá, ¿no? Hay que mostrar evidencia, ¿no? Aquí está nuestra política, ya no será suficiente, acá está el procedimiento, acá está nuestro certificado, ya no es suficiente. Tendrá que ser, acá están los logs, ¿no? Aquí están las actas del directorio, acá están los resultados de las pruebas. Es decir, vamos a tener que demostrar que se están haciendo las cosas. Estas eran las predicciones, ¿no? Que en su momento pues sonaban medio futuristas y algunos lo veían incluso hasta como exageradas. Ya lo veré luego, hasta que llegó Dora. Y Dora dijo, todo esto desde el 2025 ha de ser ley. ¿Okay? Obviamente para la Unión Europea. Pero luego vamos a ver cómo esto también se alinea con nosotros. ¿Okay? Entonces, el marco lo ordena todo, ¿no? La regulación viene a ser este ancla de las predicciones. Y como yo les hablaba, pues, de las tendencias globales identificadas por Gartner, un poco las que yo les decía. Imagínense que nuestra organización, pues, es un barco en medio del océano. Imaginen a las predicciones como una serie de olas que van y vienen y golpean nuestro barco, ¿no? A veces nos llevan, a veces nos rodean, pero el barco necesita un ancla para que no se vaya a la deriva, ¿no? Eso es exactamente lo que pretende hacer Dora y nuestra resolución de la SBS.
con las predicciones de ciberseguridad que les comentaba, ¿no? Van a ser este ancla que nos ayuden a navegar de manera segura, que no nos lleven, que no estemos expuestos, que no solamente seamos espectadores, sino que realmente seamos dueños de nuestro futuro, conozcamos nuestros riesgos y asumamos nuestra posición segura. Antes las tendencias eran solo eso, ¿no? Tendencias. Tenías la prerrogativa de adoptarlas o no. Nada te obligaba a escuchar a Gartner y decías, qué interesante. Lo evaluamos luego, lo evaluamos el próximo año. Pero el tema es que hoy Dora y la SBS han tomado esas 5 predicciones que comentaba y les ponen hoy ya peso, les ponen ya fecha. Entonces se han transformado de simples sugerencias, predicciones, opcionales, ya en temas exigibles. Y nuevamente hemos visto minutos atrás lo ácido que podemos ser con ese tipo de exigencias. Y lo más importante, cambian las preguntas que nos hacen, ¿no? Ya no preguntan qué herramienta de moda compraste, como nos comentaba uno de los panelistas, no, para nada. Hoy las preguntas cambian a, ¿resistes? ¿Puedes operar bajo un ataque en tiempos ya regulados? ¿Respondes? ¿Tienes la capacidad de reaccionar en minutos? ¿Tienes la capacidad de mitigar la pérdida en transacciones tendiendo a cero? Ya nos piden cero. ¿Te recuperas? ¿En cuánto tiempo volvemos a la normalidad? Y sobre todo, ¿puedes demostrarlo? ¿Tienes evidencia? ¿Tienes sustento? Yo a veces cuento esta historia en algunos de los cursos que di, en el curso de gestión de incidentes, ¿no? 27035. Y yo tuve la suerte, y tengo la suerte de que tuve un muy buen amigo que fue gerente de continuidad en un banco de la región, no voy a decir de qué país ni qué banco, y me contó acerca de la caída de todos sus sistemas de ATM. Todos los ATMs cayeron. El gerente general tuvo que salir a dar un mensaje a la nación, al país, y entraron en contingencia. Y él obviamente pues estaba en toda esta comités de gestión de crisis, y parado ocupadísimo, estresadísimo. Y yo hablo con él 3 semanas después. Y le digo, oye, ¿qué tal todo? Yo asumo que ya todo está bien. ¿Cómo pasa? No, me dice, todavía seguimos en contingencia. Todavía no regresamos al estado normal. ¡Wow! Hablemos en 3 semanas. Entonces, pudieron reaccionar, pudieron levantar la contingencia, pero les demoró bastante, les costó bastante volver a un estado normal. Porque como todos nosotros sabemos, el pasar a una contingencia no se cierra hasta que regreso a un estado normal. Entonces, tenemos hoy por hoy 2 normas, si queremos llamarlo incluso hasta 2 motores, pero siempre con una sola dirección. ¿Okay? Tenemos Dora, que está vigente desde enero del 2025, como ya lo hemos escuchado bastante en esta sesión, ¿no? Y por otro lado tenemos a la 814-2025, también marzo del 2025, que es nuestro marco específico peruano centrado en la continuidad. 2 geografías, 2 enfoques, pero una misma dirección estratégica, la resiliencia digital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Pues tenemos 2 protagonistas de nuestra historia, y quiero que los vean justamente como les decía hace un ratito, como 2 motores que, aunque distintos en algunas características, van a impulsar nuevamente lo mismo, la resiliencia de nosotros como entidades o miembros del sistema financiero. Como les decía, por un lado Dora, que nació con una misión,
armonizar un continente entero. Si mi memoria no falla, son alrededor de 27 países. Tienen diferentes culturas, tienen diferentes idiomas, tienen diferentes niveles de madurez tecnológica, financiera. Entonces, Dora es grande, es detallado, ¿no? Lo interesante es que toca absolutamente todo, ¿no? Desde el core bancario hasta el último proveedor, el proveedor de la nube, pasando por la gestión de incidentes, las pruebas, el gobierno, gobernanza, como quieran llamarlo. Lleva años, ¿no?, de desarrollo y su aplicación. Es sincronizada para grupos financieros, ¿no? Entonces, y por el otro lado, nosotros tenemos a nuestra regulación local. Es relativamente más joven, definitivamente es peruana, ¿no? Pero quiero ser bastante claro. La SBS no ha copiado Dora. Sería un error, creo que hacerlo, humildemente, porque nuestra realidad es distinta, ¿no? Pero es imposible negar que tienen puntos de convergencia. Es más, hasta creo que hay un tipo de diálogo. La SBBC ha mirado definitivamente a Europa, ha visto hacia dónde va el mundo y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y ha dicho, creo yo, en el Perú el problema más crítico son los canales digitales, lo hemos visto hace un rato en las tendencias, lo mostró nuestro amigo de la SBS, ¿no? Cuál es el uso intensivo de canales digitales, y cuando yo también vi esa curva dije, wow, ahora ya entiendo por qué no se están abriendo más sucursales, porque definitivamente el foco es en el canal digital. Entonces, en el Perú el problema crítico son los canales digitales. Por eso es un enfoque más directo, más enfocado, si quieren llamarlo hasta más quirúrgico. Ahora quiero hacer un cruce, y lo voy a hacer tanto para Dora como para lo que es la SBS. Y vamos a hacerlo, este cruce, ¿no?, desde la perspectiva de cómo vamos a cruzar cada supuesto, ¿no?, estos 5 supuestos, estos 5 pilares, con los cruces de predicción, ¿no? Entonces, vamos a hablar 1 de 5, el incidente es el supuesto. Entonces, vamos a hablar sobre este primer pilar, la resiliencia operativa, que nos decía la vieja escuela, ¿no? Compra este firewall y estarás seguro, ¿no? O contrata este seguro cibernético y duerme tranquilo. Dora dice, mientes. Nadie está 100% seguro. Mejor demuéstrame cuánto tardas en volver a funcionar cuando ocurra un ataque. La predicción del 2026 decía que el incidente sería un supuesto. Dora, ya les dije, lo convierte en ley. Por eso es que exige planes de continuidad que no sean solamente un Word, un PDF que esté durmiendo en algún cajón, en algún servidor, y que lo agarremos para actualizar cuando tenemos alguna auditoría, alguna revisión interna o externa, ¿no? Exige que lo pruebes, que demuestres que funciona, que lo actualices, que sea una herramienta y no un fin. Desgraciadamente, no solo en el sector financiero, lo vemos a lo largo de muchos sectores, los sistemas de gestión, los documentos, los procedimientos, los planes se han vuelto el fin, cuando en realidad son herramientas de un fin mayor, y en nuestro caso es la resiliencia. Entonces, el mensaje es, si tu banco sigue midiendo la seguridad por días sin incidentes, están midiendo lo incorrecto. Prácticamente sería como decir que un médico midiera su éxito por días sin pacientes, ¿no?, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que medir es cuánto tiempo nos demora la recuperación.
Y si eso no fuera convincente para ustedes, Dora te va a obligar a demostrarlo con pruebas y no con palabras. Ya inciso habla hoy de dinero, de presupuestos, ¿no? De impacto financiero, ¿no? Ya los riesgos de TI son riesgos de negocio. Este segundo pilar, y es aquí donde Dora cambia las reglas de juego para siempre. Creo que todos sabemos que tradicionalmente el riesgo de TI era un anexo. El CISO siempre presentaba su informe, el comité de riesgos lo revisaba por encima, el directorio asentía y todos estábamos medianamente contentos, tranquilos. El riesgo de TI es un tema técnico, pero Dora nos dice, eso se acabó. Eso se acabó. Con Dora nos obliga ahora que el directorio tiene que aprobar el marco de riesgos de tecnología de información. No es que tome conocimiento, ¿no? Como hacíamos antes, que esté informado, ¿no? En nuestra matriz RACI está informado. Por el contrario, ahora tiene que aprobarlo formalmente, con todo lo que eso implica, con las responsabilidades de que eso implica. Tiene que supervisarlo de manera activa, ¿no? Y tiene que entender el impacto económico. Por ejemplo, ¿no? Hemos oído duro en esta sesión, ¿no? 3 horas de caída, 3 horas de caída, 3 horas de caída. Tiene que entender el impacto económico, reputacional, accionarial, bursátil, como quieran llamarlo, de una pérdida. Por minuto, por hora, como quieran ver. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto cuesta una hora de inactividad de la aplicación mobile de banca? ¿Cuánto cuesta? ¿5 millones? ¿10 millones? ¿Más? ¿Qué significa eso? Que definitivamente nosotros como responsables de seguridad de información o nuestros colegas o quienes sean responsables, quien sea el CISO, ya no puede hablar pues en bits, en bytes, en firewalls, en redes, ¿no? Y lo digo también bastante en las sesiones donde me toca dirigir. Tiene que traducir todo al lenguaje de negocios. Y lo que entiende la gente de negocios es el dinero. ¿Cuánto me impacta? ¿Cuánto pierdo? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto dejo de ganar? ¿No? ¿Cuánto me puede costar una multa? Eso sí entiende. Entonces, por eso es cuando nosotros trabajamos estos proyectos, estos programas de Awareness Program, sabemos que a la alta dirección se le hace un enfoque, ¿no? A la plana ejecutiva se le hace otro enfoque y a la plana operativa se le habla en otros términos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Cuando nosotros llevemos esto a nuestra dirección, a nuestra alta dirección, tenemos que hablarles en un idioma que entienden y es el idioma de la plana. Okay. Entonces ya lo decía la predicción del 2026, ¿no? El riesgo digital es un riesgo financiero, nos lo decía IDS. Entonces Dora nuevamente lo viene a ejecutar. ¿Y qué pasa si el directorio no está preparado para esta conversación? ¿Qué cosa pasa? ¿Se han preguntado? Lo que pasa es que la entidad estaría en una posición de riesgo, en un escenario de riesgo. Y no estamos hablando de solo un ataque, sino de una sanción por no gobernar adecuadamente. ¿Okay? Y es ahí donde yo les hago esta pregunta a todos. ¿Solamente somos nosotros los que deberíamos estar en esta sesión? Yo creo que a estas alturas del partido, incluso antes de venir a esta sesión,
ya todos sabíamos o teníamos claras las conclusiones. Yo les pregunto cuándo vamos a incluir a la alta dirección a estas conversaciones. Es importante. Si ellos no comprenden, podemos estar revisando N veces los mismos argumentos, los mismos sustentos, llegando a las mismas conclusiones, pero tiene que esto subir, escalar. ¿Okay? 3 de 5, la entidad es el nuevo perímetro, ¿no? El tercer pilar es un poquito más tramposo, porque si nosotros leemos Dora de principio a fin, no vamos a encontrar un artículo que diga gestión de identidades, pero es imposible que nosotros podamos tener un cumplimiento de Dora sin ella, ¿no? Entonces se vuelve un requisito implícito, pero definitivamente crítico para nosotros. Piensen por un momento, ¿no? Dora exige trazabilidad. Y si no sabemos quién lo hizo, qué hizo y cuándo lo hizo, en un sistema crítico, por ejemplo, transacciones críticas, si no podemos tener esa trazabilidad, identificar al responsable, cuantificar la actividad, va a ser imposible, ¿no? No puedes reportar un incidente correctamente si no tienes todas estas características. Ocurrió algo, alguien lo hizo y ocurrió por tanto tiempo e impactó de alguna manera. Mejor no reportemos nada. Imposible de auditar. Entonces, y para nosotros desde una perspectiva de recuperación, ¿cómo me recupero en algo que nunca pude medir? Que nunca pude cuantificar el daño. La trazabilidad para nosotros es la base de la evidencia. Ya lo decía Forrester, ¿no? Decía que la identidad era el nuevo perímetro. Y para nosotros es cierto, porque hoy los atacantes no derriban muros, no derriban muros, roban credenciales, un acceso privilegiado que ha sido mal gestionado. Ya hemos dicho, no es la puerta principal para un ransomware. Entonces, ahora al exigir control y evidencia, nos obliga nuevamente de manera implícita a tener un gobierno de identidades de primer nivel. Yo les digo, cuando yo tengo que hacer consultorías en otros sectores industriales, sea retail, manufactura, consumo masivo, agroindustria, petrolero, yo siempre digo que el sector más ácido y referente para todas mis consultorías es el sector financiero. Entonces, nos tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir dando la talla para seguir siendo referentes. Entonces, este tema de la gestión de identidades ya no es un nice to have, ¿no? Para nosotros es ya una obligación, es un must have. Si no sabemos quién tiene acceso a qué, si no se implementan procedimientos de revisión periódica de privilegios, aprobaciones de los mismos, ahorita está de moda hace buen tiempo, ¿no? La autenticación multifactor, ¿no? Si no haces todo eso, estás incumpliendo DORA. DORA nos dice también, ¿no? Nos dice, pero podemos interpretar, tu proveedor es tu riesgo, el proveedor es un riesgo, la gestión de terceros es importante. He tenido la oportunidad también de estar en varias consultorías donde solicitan que se evalúe la madurez de seguridad de información, las políticas, los procedimientos, los protocolos, incluso el nivel de preparación que tiene el personal de proveedores críticos en empresas del sector financiero, ¿no?
Como mínimo tiene que estar al mismo nivel que estoy yo. Como mínimo tiene que brindar la misma seguridad que brindo yo. Pero si tu seguridad, tus procesos, tu personal, tu evidencia no está a la altura de lo que solicitan las nuevas regulaciones, ¿qué vas a solicitarle a un proveedor? Entonces, es importante, ¿no? Los incidentes más graves vendrán de terceros, nos dice el World Economic Forum, ¿no? Si un proveedor crítico falla, la entidad financiera cae con él. Definitivamente, y lo hablaba también Angela en su presentación, ¿no? El tercero no es responsable, ¿no? Ahora, por ejemplo, me hablan acerca de la responsabilidad de la IA. La IA no es responsable. El responsable es la entidad, es el dueño del proceso, es a quien se le confirió, ¿no?, la custodia de los activos de información, quienes procesan la información, quienes tienen la obligación de procesar, no a quien tú contrataste, tercerizaste, no. Ellos pueden tener una responsabilidad contractual si quieren. Como les dije, puedes ponerle penalidades, pero a la hora de la hora, desde una perspectiva incluso regulatoria, la responsabilidad es de la entidad. Porque no hiciste un buen proceso de selección de proveedores, ¿no? Porque de repente, como pasa mucho, te fijaste más en el tema de costos, en el tema financiero, y no si era un proveedor con un buen soporte local, con buenas credenciales, incluso a veces hasta con solidez económica para mantener su operación. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos un proveedor que caiga, por ejemplo, en insolvencia, que se dé a la quiebra, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos exige DORA? Pues tener un inventario de proveedores críticos. ¿Quién es quién en tu cadena de valor tecnológica? Evaluación de riesgos continuos, no solo al firmar el contrato. Esto es importantísimo. Mira, esto es algo que ya yo venía implementando hace muchísimos años. Y me acordé al escuchar a mi querido amigo de la SBS respecto al riesgo operacional. Ya incluíamos hace muchos años en un banco donde yo veía temas de riesgo operacional, incluíamos en los contratos una cláusula de riesgo operacional y de auditoría, visitas de auditoría, donde en el contrato exigíamos tener la posibilidad y el derecho de ir a visitar las instalaciones, entender sus procesos, para saber si realmente hacías lo que me has prometido. ¿Okay? Y solamente trabajamos con empresas que estaban dispuestas a darnos esa posibilidad. Era una cláusula de riesgo operacional donde nosotros decíamos que al menos un par de veces al año podíamos solicitar visitas para ver las instalaciones, solicitarles procedimientos, solicitarles evidencia que ellos realmente estaban cumpliendo lo que tenían que hacer. ¿Okay? Nuevamente el proveedor. ¿Por qué? Porque definitivamente los proveedores ahora se integran más, se han integrado mucho más en nuestros procesos, tenemos proveedores mucho más complejos, ¿no?, mucho más tecnificados. Entonces la cadena de valor de nosotros se ha integrado hacia los proveedores mucho más fuerte, ¿no? Entonces, todo dice, ¿no?, adiós al PowerPoint de compliance, ¿no?, evidencias, no discursos. Tradicionalmente muchas entidades hacían lo que llamamos el PowerPoint de compliance, ¿no? Contrataban a un consultor, hacían un manual de políticas bastante bonito, lo aprobaban en directorio, lo colgaban en el intranet y listo, ya cumplimos. Mandaban un correo electrónico a toda la entidad y ya cumplimos, ¿no? DORA te dice, enséñame los logs, enséñame los reportes de incidentes, muéstrame las actas donde el directorio discutió esto, donde se aprobó, enséñame los resultados de las pruebas de penetración. En resumen, DORA quiere evidencia, no quiere intenciones ni declaraciones. Ya la predicción del 2026 lo anunciaba, las pruebas importan más que las políticas.
y Dora lo ejecuta con plazos bastante leoninos. Si tienes un incidente mayor, ¿no? Tienes 24 horas para el reporte inicial, no 24 días, 24 horas. ¿Okay? Ya que en este siguiente bloque lo que vamos a ver, ya habiendo cubierto la parte de Dora, vamos a ver cómo responde la SBS a estas tendencias también, ¿no? Ya tenemos un poquito nuestro mercado, ya lo había dicho, ¿no? Nuestro mercado es diferente, nuestras entidades tienen tamaños distintos a los europeos, aunque estamos creciendo, definitivamente nuestra penetración digital tiene características propias, ¿no? Yo siempre le digo, son más tropicalizadas, ¿no? Hay que entender también el nivel de alfabetización digital en nuestros países y en Latinoamérica es totalmente diferente. El acceso... denme un segundo. Manuel. Un segundo. ¿Aló? Ok, ya. Voy a correr un poquito, por favor, primero confirme que me escuchan, porque ya me estaba un poquito, ya. Vamos a correr un poquito. Entonces, definitivamente, la SBS responde de una manera mucho más tropicalizada, ¿no? La operación digital es el negocio, la SBS definitivamente centra más la normativa en lo que son nuestros canales digitales, ¿no? Los canales digitales son prioritarios en la continuidad, no un servicio secundario, planes de continuidad diseñados específicamente para que canales digitales y su gestión de incidentes y los TOR definidos, de los cuales ya hemos hablado bastante en esta ocasión, ¿no? Para el SBS el director ya no mira desde la grada, ¿no? El director supervisa activamente los planes de continuidad digital, no los delega sin control. Hay una responsabilidad explícita. Esta norma establece responsabilidades directas y nomina los órganos de gobierno, ¿no? Fin del tan mentado tema de TI. La ciberseguridad deja de ser una cuestión técnica para convertirse en un punto esencial del gobierno corporativo. El nuevo dinero, definitivamente lo que nos comentaba también nuestros amigos de la SBS, ¿no? Los tiempos ahora para los reportes son críticos, son bien ácidos, ¿no? Esto es importante porque ellos necesitan tener esta visibilidad para saber si requieren más información, de qué manera se va a tratar, ¿no? Es importantísimo. Voy a tratar de correr un poquito hacia lo que es este análisis comparativo general. El eje de Dora es una resiliencia digital integral. Lo que tenemos en Perú es una continuidad más enfocada en lo que son canales digitales. El alcance de Dora es toda la entidad más todos sus proveedores críticos más todo el ecosistema financiero. En la SBS es un foco más hacia las entidades financieras con el foco en los canales. El eje directorio es central, explícito, con firma. Igual acá, pero es central, explícito y a un nivel supervisor. Terceros, hay una supervisión directa de críticos, gestión, mientras en la SBS hay una gestión de dependencia y riesgo. En incidentes hay reporte armonizado, 24 horas inicial en la Unión Europea, en cambio en la SBS se tiene de 2 o 5 horas dependiendo la tipificación. En cuanto al eje de las pruebas, como las realiza Dora, pues son pruebas avanzadas, TLPT, continuas. En cambio, el foco de la SBS hoy por hoy se mantiene en pruebas anuales y en un foco en la recuperación. En evidencias es obligatoria, es auditada, y en el foco de Dora que diga es obligatoria y auditada, y en cambio en la SBS es implícita pero creciente. ¿Okay? Yo les traía una serie de estadísticas que los pueden ver y me quedaba simplemente con este mapa de madurez.
que acá podemos ver rápidamente en este gráfico, ¿no?, cómo es la madurez tanto en respecto a Dora y a la SBS, ¿no? Dora es integral, 5 pilares versus un enfoque más acotado de la SBS. La SBS es más prescriptiva, en Tor define horas exactas, ¿no?, que Dora no prescribe. La gestión de terceros de TIC Dora exige contratos, registros, supervisión. En la SBS todavía no desarrolla, como pueden ver, ese pilar todavía demasiado. Y algo que sí es muy muy diferente es que Dora en el tema de intercambio de inteligencia lo tiene bien claro, en cambio en nuestro marco todavía está un poquito ausente. Entonces, ambas normas son complementarias, la 814 puede ser el punto de partida definitivamente hacia Dora. Perdonen, yo sé que me he ido más allá, pero tuve que aumentar unas diapositivas al final para poder estar a la altura de mis predecesores y no traerles lo mismo, así que bueno, espero que les haya gustado. Más bien, disculpa Manuel que me haya pasado el tiempo, pero espero que les haya sido de interés.